Soy Manuel Ruiz, responsable de producto de energías renovables de la marca Ignis. Y bueno, mi objetivo es durante esta sesión de unos 30 minutos exponerles diferentes soluciones para poder ahorrar energía en la producción de ACS, algo que quizás no se tiene muy en cuenta a la hora de diseñar o de tener una instalación. La ACS siempre es un sistema donde se requiere muchísima energía y los generadores de calor tienen que trabajar a unas condiciones muy altas y muy exigentes. Por lo cual, bueno, pensamos que hay soluciones, hemos visto alguna durante la mañana con otras marcas y, bueno, pensamos que hay cosas para poder explicar y poder mostrarles. El contenido va a ser el siguiente. Empezaremos planteando, pues, qué se requiere a la hora de producir, pues, agua caliente sanitaria, qué rendimientos pues nos ofrecen las calderas en función de una directiva europea, que es la directiva 9242-CE, y también qué nos dice el RITE. Todo esto nos llevará luego a ver diferentes propuestas de optimización de ACS en instalaciones de climatización y concluiremos con 4 puntos. Bueno, a día de hoy, pues claramente pues el agua caliente sanitaria es un requisito indispensable. No concebimos una instalación, no pensamos en no tener agua caliente sanitaria disponible en una vivienda, en una instalación. Y además, pues existen numerosas configuraciones en producción de ACS. Tenemos sistemas individuales, con producción instantánea, semi-instantánea, centralizados con acumulación. Además, también hoy en día las nuevas normativas y la evolución industrial pues nos lleva a tener más opciones en cuanto a los sistemas para generar el ACS. Tenemos las energías renovables, con las bombas de calor aerotérmicas, tenemos tecnología de condensación, que es lo que vamos a ver hoy, cómo aplicar esa tecnología para producción de ACS, sistemas de cogeneración. En definitiva, yo creo que a día de hoy tenemos en nuestras manos los suficientes elementos como para poder minimizar las emisiones de CO2 pensando en la producción de ACS. Pues las instalaciones de ACS tienen que cumplir con las exigencias y deben de cumplir con las exigencias del Real Decreto 865, donde se establecen los criterios para la predicción de la legionellosis. Y en gran resumen nos dice que tenemos que acumular temperaturas no inferior a 60 grados, que tenemos que asegurar 50 grados en los puntos más alejados y que la instalación pues permitirá que el agua caliente pues alcance los 70 grados en momentos de pasteurización de procesos anti-legionela. En definitiva, esto va a requerir que los generadores de calor tengan que trabajar en condiciones pues exigentes. Y dentro de las condiciones exigentes de los generadores de calor, pues vamos a ver la directiva 9242-CE, por la que se establecen los requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua caliente. Y bueno, pues nos dice que rendimientos a potencia nominal para un ámbito de aplicación de 4 a 400 kilovatios y una temperatura media en el agua de 70 grados, es decir, podemos hablar de 80 a 60 grados impulsión-retorno, pues nos establece los siguientes rendimientos. Si hablamos luego en tasa de carga parcial, del 30%, pues para temperaturas medias de 50, 40 si es para baja temperatura o condensación a gasóleo y 30 grados de temperatura de retorno en el caso de la condensación, sí que vemos que los rendimientos comparados en tasa de carga parcial respecto a potencia nominal, al 100% de tasa de carga, pues en el caso de baja temperatura han de ser como mínimo igual, pero en el caso de condensación pues se requiere que el rendimiento sea mayor en tasa de carga parcial al 30% que al 100% de su carga. Traducido esto a potencias, en lugar de las fórmulas que hemos visto anteriormente, pues podemos ver cómo a mayor potencia de caldera pues necesitamos ofrecer más rendimiento. Una caldera estándar nos moveremos en estos valores, baja temperatura y condensación. Claramente, una caldera de condensación, tasa de carga al 30%, pues vemos que las únicas calderas que mejoran, efectivamente, son de condensación, pero que por norma va a ser complicado condensar si tenemos que tener un depósito acumulador o interacumulador a 60 o 70 grados. Como último repaso y rápido, pues a día de hoy el RITE pues prohíbe la instalación de calderas estándar de 1 y 2 estrellas y aunque este marcaje de estrellas está derogado por un Real Decreto 1369-2007 donde se establecen los criterios de diseño ecológico para los productos que utilizan energía, sí que de alguna manera pues la comparativa clara es con las estrellas, aunque insisto, las estrellas están derogadas.
Es importante también que demos un repaso a lo que es una caldera de condensación. La definición de esta Directiva Europea 9242-CE nos dice que es una caldera diseñada para poder condensar de forma permanente una parte importante de los vapores de agua contenidos en los gases de combustión. Y esto quiere decir que esta caldera, para cualquier aplicación, puede funcionar, pero cuanto menor sea su temperatura de retorno a la caldera. Es decir, cuanto yo más sea capaz de enfriar los humos, más rendimiento podré obtener de este equipo. Y para cualquier aplicación. Ahora veremos que para ACS se puede hacer también. El principio de condensación es muy amplio, pero para resumirlo de forma muy gráfica, pues para una combustión, en este caso gas natural, necesitamos pues el aporte de combustible, el aporte de comburente, que es el aire, con oxígeno y con nitrógeno, y a partir de aquí pues nos dará una serie de productos de combustión, pues dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, inquemados. En definitiva, lo que queremos es recuperar este vapor de agua. ¿Por qué? Cuando nosotros generamos una combustión, los humos salen a una temperatura muy alta, podemos tener en el foco de la generación de la llama pues en torno a 1200 grados, pero que conforme van avanzando en el recorrido de humo de la caldera se va cediendo este calor sensible, esta temperatura de humos hacia el agua. Habrá un punto que en las calderas de condensación, en su condensador, donde podremos recuperar un calor que otra caldera no puede, que es el calor latente del vapor de agua. Esta energía es la que en su día se utilizó para poder evaporar este agua. Somos capaces de condensarla, la recuperamos. La condición para esto es tener retornos muy fríos, retornos por debajo de 53 o 58 grados, dependiendo del exceso de aire de la combustión, y el objetivo es recuperar este calor latente hacia la caldera. Obtenemos rendimientos muy elevados, ya no solo por la recuperación de calor latente, sino por el calor sensible que también vamos a recuperar. Hablamos que una caldera de condensación trabajando a carga parcial y condensando, su temperatura de humos puede ser 1 grado por encima de la temperatura de retorno. Retornos a 30, humos a 31. Esto nos da una lectura que la recuperación de energía es brutal en la condensación de los gases de combustión. Y las claves para ello, pues, contenido de oxígeno en la combustión. A menor contenido de oxígeno elevamos el punto de rocío. Si una caldera pues puede ser de condensación, pero tiene un exceso de aire muy elevado, su punto de rocío es más bajo, perdón. Si hablamos de gas natural y vemos lo que realmente pagamos de un metro cúbico de gas, que es su poder calorífico superior, y es todo lo que podemos recuperar, pues podemos partir que este ejemplo va a ser para una caldera de baja temperatura, gas natural, 10.300 kilocalorías normal metro cúbico. Referimos un rendimiento respecto al PCI, y lo referimos porque la Directiva 9242-CE, todos los rendimientos que plantea es en base al poder calorífico inferior. Y este valor es del PCS, del superior, es decir, es un 11% más que se refiere el PCI. Conforme empezamos a ceder calor, tenemos unas pérdidas por humos, que es el calor sensible, de un 7%, hablamos en baja temperatura, unas pérdidas por radiación y convección de un 0,1% mínimas. Entendemos que las calderas de hoy en día pues tienen unos buenos aislamientos y minimizamos la pérdida de calor pues por radiación y convección. Este tipo de calderas son eficientes, son de baja temperatura, pero no pueden condensar. A partir de aquí desperdiciamos un 11% de energía, que es el calor latente de los humos. Podemos considerar, pues, sobre esta foto que el rendimiento estacional de este equipo va a ser de un 93%. En definitiva, son 8.446 kilocalorías normal metro cúbico. Vamos, que estamos desperdiciando un 18% respecto a lo que hemos pagado. A partir de aquí podemos coger este mismo ejemplo, pero con una caldera de condensación. Una caldera en la cual también vamos a tener disponibles en el metro cúbico de gas una energía de 10.300 kilocalorías normal metro cúbico. Press por humos. Hemos visto antes que a base de enfriar la temperatura de la llama, pues recuperamos también mucho calor sensible. Aquí hablamos que podemos tener hasta un 2% de pérdida solamente por calor sensible, por humos. Seguimos igual con un 0,1% de pérdidas por radiación y convección. Calor latente, si no condensamos en una caldera de condensación, su rendimiento es muy elevado, 98%, porque recuperamos mucha energía por calor sensible. Pero si logramos recuperar, automáticamente podemos hasta un 10% obtener de recuperación del vapor de gases, de agua que se va por la chimenea. Por lo cual pasamos a trabajar 40-30 y un estacional de un 108%. En definitiva,
solamente por condensar tenemos unas pérdidas de calor de un 2% respecto a lo que inicialmente nos ofrecía el gas natural. Como resumen, en instalaciones centralizadas de calefacción más ACS puede existir una caldera muy eficiente para calefacción, condensación baja, pero que para hacer ACS a priori no va a condensar. Entonces no vamos a obtener sus máximas prestaciones energéticas. Las normativas a día de hoy velan por la eficiencia energética, por reducir las emisiones de CO2, pero en la producción de ACS las calderas no ofrecen su mejor valor, su mejor rendimiento. En definitiva, ¿podemos emplear la técnica de condensación en la generación de ACS? Pues sí, la podemos emplear. Y a partir de aquí entramos en unas diferentes propuestas hidráulicas donde vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Tenemos un primer caso, que no es el mejor caso, es con dos calderas de condensación trabajando en secuencia hacia un circuito de climatización de baja temperatura, por lo cual aquí efectivamente vamos a condensar, pero tenemos una producción de agua caliente sanitaria por interacumuladores. Y aquí estamos las exigencias de 60 grados de acumulación mínimo, por lo cual la caldera va a ir a una temperatura muy alta. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues el primer caso va a ser buscar una solución con un interacumulador que tenga un serpentín optimizado. Esto quiere decir que tenga toda la transmisión de calor del circuito primario en la parte más baja del depósito. Y la posición de la sonda que está en esta parte superior es clave. ¿Por qué? Conforme se empiece a consumir agua caliente, el interacumulador estará totalmente bañado de agua fría, por lo cual va a haber mucha transferencia de calor y en los momentos iniciales podremos condensar. ¿Vale? Por lo cual, sobre esta primera opción, muy eficiente para climatización y un poco también para hacer ACS, porque si este tipo de sistema de interacumulador pues lo permite, podemos llegar a condensar en momentos puntuales. Otro caso, con una caldera de condensación capaz de poder hacer simultáneamente calefacción más ACS. En este caso, misma filosofía, sistema de climatización a baja temperatura, pero la clave es tener dos retornos. Un retorno de alta temperatura, pues en este caso viene hacia la parte de agua caliente sanitaria, y un retorno de baja temperatura que viene del sistema de climatización, por lo cual esta caldera ofrecerá sus máximas prestaciones en condensación, porque estamos trabajando pues con retornos fríos, y para agua caliente llegamos a la zona alta que no interfiere, no mezclamos temperaturas de retorno entre sistemas y no interfiere en la condensación, por lo cual esta también es una propuesta interesante. Tenemos algunos ejemplos, instalaciones existentes, por ejemplo, un hotel de 3 estrellas, 100 habitaciones dobles, una demanda anual de energía de 311.240 kilovatios hora. La instalación consta de una caldera estándar existente, circuitos de calefacción a alta temperatura y producción de ACS mediante acumulación por intercambiador de placas. Para generar esta energía y en base al consumo de este hotel, pues la energía que tenemos que aportar con la caldera es de 250 kilovatios. Un rendimiento de una caldera existente, estacional, para trabajar a estas condiciones de alta temperatura podemos estimar un 85%, y esto nos lleva a un coste anual de combustible de 17.244 euros. Es decir, aquí no contemplamos la condensación. Ahora bien, sobre esta instalación existente podemos añadir algo. Y podemos añadir un recuperador de humos. Podemos decir de forma rápida que no es más que añadir un paso más de humos a la caldera, pero mediante un condensador. En lugar de irse los gases de combustión hacia la chimenea y desperdiciar el calor latente de los gases de combustión más parte de calor sensible, pues en este caso lo que hacemos es agua fría de los depósitos, entra directamente a un intercambiador de calor humos-agua de acero inoxidable, donde mediante un extractor que va a recuperar parte del caudal de los humos de la chimenea, va a transferir la energía a este intercambiador de calor humos-agua. ¿Qué vamos a obtener? Recuperación importante en sensible y recuperación importante de calor latente. Estimamos que el conjunto caldera-recuperador aumenta en 20 puntos el rendimiento estacional de la caldera. Hablamos de un rendimiento estacional de un 105%, y en definitiva podemos hasta casi un 20% estimar un ahorro energético en la factura de gas. Ignis propone una solución alternativa a esto. Es un generador acumulador de ACS hasta 480 litros de acumulación y 120 kilovatios de potencia. Es el modelo Sanigas Condense.
Es un equipo compacto, un equipo donde tenemos un quemador de premezcla de gas natural o gas propano en la parte superior del equipo y un circuito muy largo con un recorrido muy amplio de los gases de combustión donde vamos a dar mucho tiempo a los humos a que se puedan enfriar hacia el agua. Una parte donde tenemos mucho calor al inicio y el agua, si está fría, pues aquí vamos a bajar mucho la temperatura de llama y tendremos un equipo de bajo NOx. Seguirán los humos, bueno, hacia arriba y empezaremos a bajar hacia la parte fría del depósito. ¿Para qué? Pues para encontrarnos con agua fría, humos fríos, en definitiva condensación. Como explicaba, los humos condensan en la zona baja del equipo, en la entrada de agua fría. Los humos van a salir en este equipo a 70 grados con agua a 60, es decir, recuperamos mucha energía sensible y latente. Y tiene una temperatura máxima de generación de ACS de 80 grados. Las características principales, como hemos comentado anteriormente, es un quemador de premezcla del 40 al 100% del rango de modulación. Más podemos trabajar en baja tasa de carga, más fríos serán los humos, más recuperación de energía vamos a obtener, porque si los humos sobre un equipo inicial al 100% son capaces de trabajar bien, si este equipo es capaz de bajar su potencia de quemador para el mismo hogar o para el mismo circuito de humos, quedará temporalmente sobredimensionado, por lo cual tendrá mucha más carga para poder absorber, por lo cual bajamos la temperatura de humos y condensamos. Este quemador, como antes comentaba también, de 3 pasos de humos, bajamos, volvemos a subir y aquí empezamos ya a trabajar a temperaturas muy bajas. Estas últimas vueltas están vitrificadas también interiormente para que la condensación no cree ningún tipo de corrosión sobre el equipo. Y claramente la zona fría está en la parte inferior. ¿Para qué? Para condensar. Es una concepción de equipo también antilegionela donde la entrada agua fría está en la parte inferior. Evitamos así estancamientos de agua porque son acumulaciones bajas, por lo cual hay mucho movimiento de agua fría para poder calentar. Tiene pues vaciados en la parte inferior, registros para facilitar su mantenimiento y una programación antilegionera para poder elevar, si queremos, hasta los 80 grados el depósito. Además también de disponer de una protección catódica electrónica que nos va a llevar a despreocuparnos de alguna manera todo lo que sería el desgaste de posibles ánodos de magnesio que tenga el equipo. Pues con protección catódica electrónica vamos a controlar siempre cómo está el par galvánico en el agua para evitar fugas de corriente hacia el acero de la cuba en caso de algún poro y así pues evitar la corrosión. Instalación es sencilla. Si hablamos de una instalación nueva, simplemente es llevar agua fría, salir con agua caliente, recirculación y la conexión a gas. Lo que por un lado nos lleva a una fácil y rápida instalación. Un espacio muy menor, en 1 metro cuadrado, podemos tener ubicado este equipo. Y un sistema totalmente independiente al generador de calor. Podemos tener una caldera de condensación trabajando perfectamente para calefacción y poder ofrecer su máximo rendimiento. Y también un equipo totalmente autónomo para ofrecer sus máximas prestaciones energéticas en la generación de ACS. Y el mismo caso anterior, traspasándolo con equipos Ignis Anigas Condense, donde teníamos como recordatorio un hotel de 3 estrellas con 100 habitaciones dobles y una demanda anual de 311.240 kilovatios hora, pues podemos ahorrar hasta un 25% de la factura energética inicial, ¿vale? Por lo cual, como resumen, podíamos poner inicialmente pues este recuperador de humos agua Total Eco que hemos visto anteriormente y también pues poner estos equipos, los Anigas Condense, para obtener la máxima energía posible, la máxima ahorro energético posible en la generación de ACS. En definitiva, actualmente tenemos a nuestra disposición, pues como diseñadores, como instaladores, pues un abanico amplio de productos para generar ACS, más eficientes y menos eficientes, pero que en definitiva, si podemos recuperar la energía de los gases de combustión, pues podemos conseguir importantes ahorros energéticos. Y hemos visto que es posible condensar para la producción de ACS, mirando por un buen interacumulador con un serpentín en la parte más inferior para tener totalmente bañada de agua fría la zona de intercambio de calor, con un recuperador de energía Total Eco, que es un tercer paso más de humos a la caldera existente, o con equipos específicos como Anigas Condense. En definitiva, como comentábamos antes, tenemos en nuestras manos pues todos los elementos para minimizar las emisiones de CO2 y por tanto reducir el gasto energético en la producción de ACS. Pues hasta aquí mi intervención. Si disponen de alguna pregunta, pues encantado de poder ayudarles. Me gustaría conocer el valor del Anigas, algún valor referencial de un edificio promedio. Perdón, ¿el valor del valor del equipo que cada el valor del equipo presentar? pues oscila entre los 6.000 y
14.000, 15.000 euros, precio de venta público. Perfecto. Tenemos 6 modelos y a partir de aquí es cuestión de ver. Perfecto, muchas gracias. Nada. Sí, perdón, una pregunta que se la he preguntado al ponente anterior y no acabo de entender. Es que como no estoy en el sector, vale. no entiendo yo por qué si yo abro el grifo y a más de 35 grados me quemo, porque hay que subir aquí a 70 grados, porque es que luego le tengo que dar al agua fría. Efectivamente, no, a 70 grados se nos cae la piel a tiras, o sea, mejor no meter las manos. Lo que tenemos que hacer primero es garantizar las condiciones higiénico-sanitarias del agua caliente. Me explico. Pues, a lo mejor ha escuchado por la televisión, usted como dice que no está en el mundo de la climatización, pues que ha habido unos casos de legionela en hospitales o en diferentes tipos de instalaciones. Primero, la primera misión que además nos obliga al Real Decreto 865 es prevenir la proliferación de la legionelosis. A partir de aquí, ¿esto cómo se hace? Una medida es con choques térmicos, elevando la temperatura a 60, 70 grados. Lógicamente luego tiene que haber sistemas para no quemarnos. Tiene que haber sistemas de mezcla de temperatura de agua fría con el agua caliente que nos viene del acumulador para evitar estas quemaduras. Pero estoy de acuerdo con usted, 35 grados es la temperatura fantástica, además nos quemamos, pero es que tenemos que quemar también la legionela primero para no quemarnos luego ya más cosas nosotros. Pero no hay otra forma de acabar con los animales. Con choques térmicos. Hay con choques térmicos, con choques químicos. Podemos hacer cloraciones en la instalación, pero bueno, es otra medida. Es otra medida. No sé si le he acabado de responder a lo que usted necesitaba. Sí, más o menos. Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención.